Muy buenos días, estimados amigos. Su servidor Fabián Ramírez Avendaño ha sido invitado nuevamente con la capacitadora CADEFI para estudiar esta mañana. Agradezco mucho la invitación que tuvieron con su servidor. Agradezco mucho a todos los amigos, colegas que están en línea. Vamos a estudiar esta mañana, yo le denominé a esta charla Defensa Fiscal contra el rechazo de las deducciones. Les voy a ir dando en el transcurso de la mañana diversas recomendaciones, vamos a ir analizando diversos criterios que en mi opinión favorecen al contribuyente para preparar una argumentación, para preparar pruebas, ya sea en una facultad de comprobación, en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, en una revisión electrónica, tengas elementos para acreditar y defender la postura que luego tiene la autoridad ante el rechazo de las deducciones, el rechazo del impuesto al valor agregado acreditable. Esto teniendo como base lo que han dicho los tribunales, ya sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los tribunales colegiados de circuito o en su caso primera o segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos argumentos que vamos a ir comentando son los que nosotros estamos haciendo valer en la práctica, son los que día a día nosotros presentamos, nosotros le denominamos prueba instrumental de actuaciones, lo que un tribunal o que un colegiado resolvió en un caso similar o de interpretación de la norma. Por eso te voy a ir dando los números de registros de diversos criterios, de diversas tesis o jurisprudencias que espero te sean de mucha ayuda cuando necesites argumentar un caso en particular de los que vamos a ir viendo. Estoy a la orden para tus preguntas, tus comentarios, alguna aportación. Muchas gracias, es bienvenida. A través del chat de la capacitadora me van a ir haciendo llegar las preguntas, los comentarios, las aportaciones que tengas. Interrúmpeme, no hay ningún problema porque yo me voy a ir cambiando de criterio. Les comento un criterio y por cuestiones de tiempo me voy al siguiente y al siguiente y al siguiente. La idea es abarcar la mayor parte del material que traigo para esta mañana. De todos modos, a través de la plataforma de la capacitadora vas a tener este material que estoy proyectando. Iniciamos. Mira, recordemos que a nivel de pruebas, las pruebas no están reguladas en el Código Fiscal de la Federación, ni tampoco la ley de renta, ni tampoco la ley del impuesto al valor agregado te van a decir cuáles son los medios de pruebas que tiene un contribuyente. Eso está regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en particular en su artículo 93. Y estos 8 tipos de pruebas es lo que nosotros en la práctica hacemos valer. Tenemos que acostumbrar a la autoridad y tenemos que quitarle el criterio erróneo que trae, que las pruebas las definen ellos. Eso es jurídicamente absurdo. Eso es jurídicamente absurdo. Las pruebas las define el contribuyente con los elementos que tenga, con la información y la documentación a la que esté obligado a llevar. En ninguna materia jurídica se ve el absurdo que hay en materia fiscal, que es la autoridad quien define cuáles son las pruebas que a su criterio pudiesen desvirtuar lo que pretende el contribuyente. Eso jurídicamente raya en lo absurdo. El Código Federal de Procedimientos Civiles te dice todos los medios probatorios que en particular tiene un contribuyente, pues para acreditar sus operaciones, para acreditar sus deducciones. Tan es así que el mismo código, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 40 establece que en los juicios que se transmiten ante el tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo deberá probar los hechos que deriva su derecho y la violación a los mismos, cuando estos consistan en hechos positivos y el demandado las excepciones. Yo pruebo un hecho positivo, yo pruebo lo que estoy afirmando. Si yo digo que hice la compra, lo único que tengo que probar pues es que efectivamente llevé a cabo la compra. Yo no tengo que probar otros extremos. Yo no tengo que probar a través de otro caudal probatorio a criterio de la autoridad satisfacer su capricho. Eso no dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto
Esto también lo señala el 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción. Pero quien alega que el caso esté en la excepción de una regla debe probar que así es. Quien argumenta la excepción a la regla general es la autoridad. Entonces la autoridad debe probar tal situación. Yo solamente necesito probar que yo seguí una regla general. ¿Cuál es la regla general? Yo hice una deducción y punto. Yo no tengo que probar otros extremos. Quien tiene la obligación de probar estos extremos propiamente tendría que ser la autoridad, en términos de este artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok. Bueno, aquí nada más te dejo este criterio como referencia. La factura tiene un valor probatorio pleno cuando está registrada en los controles del SAT por todo el procedimiento que lleva un timbrado y por el tema de los que intervienen en el certificado de la misma. Ok, vamos a iniciar con los casos de esta mañana del análisis de las deducciones. Ok, fíjate que por ejemplo en deducciones personales, yo le llamo aplicación estricta de la norma. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación considera que esa aplicación estricta, todo lo que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no se interpreta, se aplica. El siguiente párrafo dice que las otras disposiciones fiscales se interpretarán a... ¿Qué disposiciones fiscales se interpretan? Pues las que no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Aquí siempre la autoridad trae un criterio completamente errado y desgraciadamente algunos tribunales también, que tratándose del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, quieren interpretar la norma. Ahí la norma no se interpreta, la norma se aplica. Y dice la doctrina que se aplica en el sentido literal, es decir, atendiendo a la semántica de las palabras, es decir, atendiendo al significado de las palabras. Es así como se aplica la norma tratándose del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y si es otro tipo de norma que no se refiere a los elementos de la contribución, ahí sí cabe la interpretación en términos del artículo 5. Y ese es un grave error que siempre trae la autoridad, que está interpretando normas de aplicación estricta, cuando ahí no cabe la interpretación. Única y exclusivamente se aplican. Y, por ejemplo, mira este artículo 151 de la Ley de Renta en relación a las deducciones personales. ¿Sabías tú que no todas las deducciones personales se tienen que pagar con cheque de transferencia? Si analizamos, por ejemplo, la fracción segunda de los gastos de funeral, solamente te dice que en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y efectuado para las personas señaladas en la fracción que antecede, ¿sí? Ascendientes, descendientes en línea recta, por ejemplo. Ese artículo 151 es un claro ejemplo de aplicación estricta de la norma. Tratándose del gasto funerario, no te pide que sea con cheque de transferencia, como así lo dice la fracción primera de este artículo 151, tratándose de deducciones personales, por ejemplo, médicos. Ahí sí te pide el pago con cheque de transferencia, por ejemplo. Incluso este artículo 151 en un antepenúltimo párrafo establece que los requisitos de las deducciones del capítulo 10 no son aplicables a las deducciones personales. Si tú te remites al capítulo 10, ahí están todos los requisitos de las deducciones que tienen que ser pagadas con cheque de transferencia, que tiene que haber un comprobante de por medio. Este artículo 151 establece que a las deducciones personales no les son aplicables esos requisitos del capítulo 10. Incluso en el capítulo 10 uno de esos requisitos de las deducciones es que se reste una sola vez. Pero todos esos requisitos del capítulo 10 no son aplicables a las deducciones personales. Incluso el reglamento de renta en el 266 ya te establece un requisito para gastos funerales a futuro que te permite la misma ley y su reglamento. Esto ya lo resolvió la Sala Regional del Pacífico en este expediente. En esta sentencia dijo la Sala Regional del Pacífico que los gastos de funerales efectuados por las personas son deducciones personales, se realicen para el contribuyente, su cónyuge o con que vive en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. Para que proceda la deducción, pues debe haber un comprobante fiscal por la cantidad y la norma aplicable textualmente establece que los requisitos del capítulo 10
no son aplicables a las deducciones personales, es decir, que las deducciones personales para su procedencia se rigen bajo sus propias reglas sin que les sean aplicables en lo general las demás disposiciones que prevean requisitos de deducibilidad. Porque ya está estipulado en el mismo 151 qué requisito estableció el legislador para cada deducción en personal, por ejemplo. ¿Y aquí resolvió la Sala Regional del Pacífico? Aquí resolvió que la autoridad demandada parte de una premisa falsa al sostener que las deducciones personales por gastos funeral deben estar pagadas mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, cuentas abiertas del contribuyente que componen el servicio financiero. Tal requisito en cuanto a las formas de pago está previsto en la fracción primera del 151 aplicable a gastos por honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, requisito que de ninguna manera es transferible a los gastos funerarios, pues si eso hubiera sido la intención del legislador, así lo demandaría la fracción segunda de tal artículo. Sin embargo, su intención es únicamente en cuanto a las personas que efectúen tales gastos. Esto es muy importante porque hay muchas fracciones del artículo 151 de que no te piden forzosamente que el pago sea con cheque de transferencia. Sí lo dice, como así lo refirió los magistrados en esta sentencia de la Sala Regional del Pacífico, sí lo dice en la fracción primera del 151, que los gastos médicos, dentales, profesionales de psicología y nutrición, esos sí tienen que estar pagados con cheque de transferencia. Cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos. Pero si tú me analizas o el día de mañana la autoridad te rechaza alguna deducción personal de otra fracción, chécate si esa fracción te pide el mismo requisito. Vas a ver que hay muchas fracciones del artículo 151 que no te piden que la deducción sea forzosamente pagada con cheque de transferencia. Eso es única y exclusivamente de la fracción primera, no así de muchas otras fracciones contenidas en ese artículo 151. Y por eso la Sala Regional del Pacífico pues declara la nulidad del rechazo de la devolución. Precisamente en este código QR tú puedes escanearlo y descargar la sentencia completa de este expediente. Esto te lo comento, te lo dejo en esta forma para que tú puedas tener la sentencia completa y puedas analizar todos los argumentos que hizo valer tanto la autoridad demandada, lo que hizo valer el contribuyente en este expediente y lo que resolvió la Sala Regional del Pacífico. Esto te lo pongo como aplicación estricta de la norma. No cabe interpretación y efectivamente los magistrados aplicaron la norma que el artículo 151 en su fracción primera solamente te pide el pago con cheque de transferencia, pero tratándose del 151 fracción primera. No así, por ejemplo, del caso que se sometió a tribunales de los gastos funerarios, ahí no te pide la fracción segunda que el pago sea efectuado con cheque nominativo, con transferencia electrónica, tratándose de la fracción segunda. Ok. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta y que la autoridad hace mucho hincapié en facultades de comprobación es un criterio desde mi punto de vista erróneo. ¿Qué deduce la persona física? Una persona física con actividad empresarial o profesional, aquí la premisa es ¿qué deduce? ¿Deduce el costo de lo vendido o deduce la adquisición de mercancías? Vamos a analizar eso. Fíjate que hay un primer error, en mi opinión. La autoridad, desde que emite una orden de visita domiciliaria, desde que gira una orden de revisión de gabinete, o en su caso, la preliquidación en las revisiones electrónicas, parte de un error. Siempre te pide papeles de trabajo en los que consta la integración de las mercancías enajenadas, los datos del valor de la enajenación, el costo que amparan esos importes. Te piden mucha información respecto de tus adquisiciones que llevaste a cabo. También te pide registro de los inventarios inicial y final de mercancías, materias primas, productos terminados que se permitan identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha. Papeles de trabajo de esta integración mensual respecto a todo lo que tenga que ver con tus inventarios inicial o final. Para empezar, estas son órdenes genéricas y son ilegales. ¿Por qué? Porque si tú revisas el artículo 110,
Fíjate lo que dice la fracción quinta. La persona física con actividad empresarial de régimen general de ley solamente tiene obligación de formular un estado de posición financiera y de levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Esa es lo que tiene obligación. Una persona física con actividad empresarial no tiene obligación de estar llevando papeles de trabajo en relación a los productos terminados, productos en proceso, a la adquisición de las mercancías, al inventario inicial. Todos esos elementos que conforman el costo de lo vendido no está como parte de las obligaciones en el artículo 110 de la persona física con actividad empresarial. Insisto, desde las órdenes de gabinete o desde los requerimientos en actas parciales en visitas domiciliarias, la autoridad ya la torna genérica e ilegal al pedirle al contribuyente información y documentación a la cual no está obligado a llevar. ¿Y por qué no está obligado a llevar? Porque no está contenido en el artículo 110 de la ley de renta. Este mismo artículo, el artículo 103 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción segunda, dice que el contribuyente de régimen general de ley persona física va a deducir las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Ellos deducen la adquisición de mercancías en términos del artículo 103. Ok, ¿qué pasó en este expediente? En este expediente, la Sala Regional del Sureste, que es donde radica su servidor, en el estado de Oaxaca, la autoridad Bienes y Finanzas de Gobierno del Estado le rechaza las deducciones a la persona física al amparo de que no aplicó el boletín C4, las normas, los postulados C4 de inventarios de las normas de información financiera, que no había un incremento en las ventas para que pudiese deducir el costo de lo vendido. Y que en términos de las disposiciones, no sé cuáles, pero dice la autoridad que la persona física deduce el costo, tenía obligación de llevar controles, inventarios de materias primas, inventario inicial, inventario final, y al amparo de esos argumentos le rechaza la deducción de la adquisición de mercancías a la persona física, porque no aplicó debidamente el boletín C4 de inventarios. Pero ¿qué nos resolvió la sala en este expediente? En este expediente resuelve la Sala Regional del Sureste. La autoridad fiscalizadora sostuvo que el accionante disminuyó su inventario sin reflejar un incremento en ventas. En términos de C4, el reconocimiento contable del inventario debe reconocerse como activo y diferirse tal hasta el momento en el que se venda. Siendo así que consideró que las deducciones efectuadas por el accionante no se encontraban debidamente registradas en contabilidad. Y dicen los magistrados, esta juzgadora advierte que la autoridad fiscalizadora efectivamente tomó en consideración requisitos previstos para la deducción del costo de lo vendido, lo cual es aplicable para personas morales, a la deducción de adquisición de mercancías, lo cual, como se estuvo en líneas anteriores, es ilegal. Desde que la autoridad le pide a una persona física elementos que integran la fórmula del costo de lo vendido, esa solicitud de información ya es ilegal. Y en el mismo sentido, si la autoridad le rechaza a la persona física las deducciones al amparo de que no aplicó debidamente el boletín C4, aquí la sala nos dio la razón. Y sigue diciendo la sala en esta sentencia. El sistema de deducción de compras, la deducción del monto pagado por las mercancías de bienes y servicios se realiza en el momento en que se adquieran o presten los servicios. En cambio, el sistema de costo de ventas o costo de lo vendido permite a los contribuyentes deducir el costo hasta que estos se enajenen. Sí, pero eso es aplicable para morales. En ese contexto es dable concluir que una de las diferencias fundamentales entre esos dos sistemas es el momento de la deducción, ya que el tratamiento fiscal se efectúa inmediatamente cuando se realiza la compra del producto, mientras que el costo de lo vendido se lleva cuando se enajene el producto. La diferencia primordial entre uno y otro sistema se enfoca en términos en que se percibe el ingreso, en el valor de la adquisición de la mercancía que se enajene y permite la deducción de lo adquirido o hasta que se venda o se conserve al final. En cambio, el sistema de costo de lo vendido únicamente permite la deducción precisamente de lo vendido, de tal manera que si se realizan adquisiciones que se conservarán al final del ejercicio, el costo respectivo no es deducible, pues porque no lo has vendido.
Toda vez que la autoridad fiscalizadora rechaza la deducción efectuada por la impetrante de nulidad, es decir, por la contribuyente, que disminuyó su inventario sin reflejar un incremento en sus ventas de conformidad con la norma de información financiera C4, el reconocimiento contable del inventario debe reconocerse como activo y diferirse hasta que se venda. Nótese lo que resolvió. Es incuestionable que a las deducciones efectuadas por concepto de adquisición, mismas que están reguladas en la fracción 2 del artículo 103 de la Ley de Renta, le aplicó requisitos para su procedencia prevista en el sistema de deducción de costo de lo vendido, el cual únicamente es aplicable a las morales. De ahí que se vislumbre su ilegalidad, pues se pretende que las deducciones efectuadas se reconozcan en forma empatada con los ingresos de sus productos. Otro motivo que refuerza la ilegalidad en los términos versa en que la autoridad primeramente sostiene que las deducciones no se encuentran registradas por el hecho de que en los inventarios se advierte su disminución. Sin embargo, tampoco se observa incremento de ventas derivado de estas. Posteriormente aduce con los conceptos que fueron deducidos si se encontraban registrados y señala las cuentas contables. Ahí te dejo la sentencia completa de este asunto, que la persona física deduce la adquisición de mercancías. La persona física no deduce costo de lo vendido. En consecuencia, la autoridad no le puede estar pidiendo, solicitando elementos, papeles de trabajo, partidas que forman parte del costo de lo vendido. Y cuando la autoridad en un crédito fiscal arma la fórmula del costo de lo vendido o rechaza al amparo de que a lo mejor no exhibió el inventario inicial, no exhibió las materias primas, no exhibió el control de productos en proceso, no exhibió el control de productos terminados, todos esos elementos que forman el costo de lo vendido no les es aplicable a la persona física para la deducción. En esta sentencia, la Sala del Sureste nos da la razón que la persona física, al deducir la adquisición de mercancías, en términos de la fracción segunda del 103, el único requisito que rige es pues que tenga el comprobante, que haya sido efectivamente pagada esa deducción, que esté registrada en contabilidad y que se reste una sola vez. Y como el contribuyente acreditó que esos requisitos de esa adquisición de mercancías se cumplieron, ya no importa si se vendió o no se vendió esa mercancía, porque no le es aplicable ningún requisito del costo de lo vendido. En consecuencia, tampoco le es aplicable el boletín del C4 de inventarios. Si la autoridad argumenta alguno de esos elementos como parte integrante del requisito de deducción, el crédito fiscal y ese rechazo de esa deducción es ilegal. Aquí puedes descargarme la sentencia completa para que ya la analices con calma. Solo te doy la idea por cuestiones de tiempo y vamos a seguir avanzando. Ya hay preguntas, ya hay comentarios en el chat. Voy a darle lectura y voy a darles mi opinión, por favor. Muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Voy a dar mi opinión. Muy buenos días, contadora Emilia. Nos comenta la contadora Emilia: persona física, actividad empresarial, tiene salarios. En la declaración anual 2023 tiene impuesto a cargo. ¿Se puede considerar la pérdida de intereses por intereses? Gracias. Son bases distintas, contadora. Cada capítulo de la declaración anual de personas físicas determina su base con base en sus criterios. No me puedes andar combinando pérdidas que te den otros capítulos. ¿Sale? Mucho cuidado con eso, contadora Emilia. Cada capítulo tiene la base de determinación del impuesto y sus criterios están definidos en la ley. A lo mejor por ese capítulo me queda claro que no vas a tener impuesto a pagar, pero a lo mejor por la actividad empresarial tengas base y ahí sí tengas que pagar. Joel, muy buenos días. La declaración anual de persona física: hice un retiro de afore por desempleo. Si se considera ingreso acumulable para sueldos y salarios, y si es afirmativa, y si tiene un monto exento, un monto, o dónde puede encontrar el soporte en la ley. Gracias y buen día. No es ingreso acumulable. Eso no es ingreso acumulable. Artículo 93, Joel, de la ley de renta. Rosalía, los recursos no la regresan, de ahí pagan su pensión mensual. Rosalía, elevadas al año, por favor. Antonio. Bueno. Antonio sí es de aquí del tema.
Jurisprudencia respecto de la interpretación que, a pesar de que son de aplicación estricta, sí se admiten diversos métodos de interpretación para desentrañar su sentido. ¿Cómo debemos entender esta jurisprudencia? Mira, Antonio, la verdad yo no comparto esos criterios. Antonio nos comenta, y sí se van a encontrar ustedes diversos criterios, tanto de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tanto de la Suprema Corte, que pretenden que los elementos de la contribución se interpretan. Ahorita vamos a ver unos criterios, Antonio. Siempre que argumentamos y hacemos valer algún medio de defensa, obvio vamos a citar los criterios que nos favorecen, primeramente los que nos favorecen y pues los que tengan un mayor peso jurídico en términos de la ley de amparo. Afortunadamente hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Segunda Sala en este sentido. En uno de los expedientes, ahorita te voy a decir en cuál la encuentras, que se citan de los elementos de la contribución y su aplicación estricta tratándose de los elementos de la contribución. Ese criterio me gusta mucho porque incluso es de pleno de la Corte. No es ni de primera y no es de segunda sala. Es de pleno de la Corte. Ahorita te la voy a compartir, Antonio. Y los demás criterios, obvio, si no nos favorecen o no estamos de acuerdo, pero sí los hay. Sí hay en ese sentido que los elementos de la contribución se interpretan. No, yo no comparto esos criterios. Ahorita te voy a dar la jurisprudencia que nosotros aplicamos. Erika, ¿hay jurisprudencia sobre el costo de lo vendido o no es obligación para las personas físicas? Mira, Erika, estamos hablando de dos criterios. Una persona física, al ser un comerciante, en términos del Código de Comercio, tiene que llevar contabilidad, Erika. Y si tiene que llevar una contabilidad, en mi opinión, financiera, en términos de los postulados. Si tú te fijas, esta contabilidad que se exhibió y se ofreció ante la autoridad, la litis no fue si llevaba cuentas de costos. Sí lo llevaba. Nosotros, de hecho, tuvimos, como afortunadamente agarramos la asesoría de este contribuyente desde la auditoría. Te soy honesto, hicimos unas modificaciones a sus catálogos, a sus balanzas de comprobación y a sus registros contables. Por eso la misma sala nos da la razón. Y fíjate qué cuentas, Erika, fíjate qué cuentas traía en su contabilidad este contribuyente. Traía inventarios, traía mermas, traía atención a clientes, traía mercancías en tránsito. Sí costeaba, sí tenía costo en su contabilidad. Por eso es que el magistrado también nos da la razón en la parte que dijo la autoridad, es que no se encontraba debidamente registrado. Y por eso dijo, a ver, espérate, ¿cómo de que no? Si tú mismo, más adelante, dices que sí estaban registrados y hasta señalaste las cuentas contables. A ver, ¿la persona física me tiene que aplicar postulados en su contabilidad financiera? Sí. Sí. ¿Me tiene que aplicar C4? Sí, porque tiene que llevar una contabilidad financiera, Erika. Lo que no fue válido aquí en este expediente y lo que no le debemos permitir a la autoridad es que como requisito de deducción nos atribuya un requisito que no está en la ley. Si en la ley dijera que la persona física deduce el costo de lo vendido, entonces sí aplícame los criterios para deducir una cuenta de costo de lo vendido. Por eso el magistrado, me gustó mucho cómo redactó esta sentencia estos magistrados de la Sala del Sureste, porque en una parte de esta sentencia, Erika, tú vas a ver que hasta ponen la fórmula del costo de lo vendido. Pero todo esto del costo de lo vendido es aplicable para efectos fiscales para la persona moral, como requisito de la deducción, Erika. Insisto, a la persona física no le puedes poner requisitos que son aplicables para una persona moral. Esa es la idea que yo te quiero compartir aquí.
Que el 103 dice que la física deduce la adquisición y están qué requisitos yo necesito para deducir la adquisición de mercancías. Por lo tanto, no sería válido que me traiga requisitos de otros capítulos, de otros títulos de la ley de renta y me los quieras aplicar también.